Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado con el capítulo número 13 del libro de Josué, uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el primer libro después del Pentateuco. Estábamos viendo la historia de cómo el pueblo israelita tomó posesión de su tierra que Dios les había destinado y cómo acabaron con todos los reinos, destruyéndolos por completo. Algo terrorífico. Pero bueno, pues vamos a seguir leyendo la historia. Pues es una historia que tienen ellos, han de estar muy orgullosos de eso, de haber matado gente, sus ancestros, ¿verdad? Niños, mujeres, ancianos, jóvenes, no solamente los soldados y los reyes, sino todos, ¿verdad? Bueno, pues esa es la historia. Y ya había hecho la distribución de las 12 tribus de Israel Josué después de haber acabado con varios reinos, principalmente con Jericó, con Ahí y algunos otros reinos que existían por ahí. Vamos a seguir leyendo el capítulo número 13, en ese nos habíamos quedado. Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo: tú estás ya entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Queda todo el territorio de los filisteos, de los gesureos, que va desde el río Sior, al este de Egipto, hasta la frontera de Ecrón, al norte, y que es considerado territorio cananeo. En él hay 5 jefes filisteos, que son los jefes de Gaza, Asdod, Ascalón y Gat, y Ecrón. Queda también la región de los Abeos, en el sur, y toda la tierra de los cananeos, desde las ciudades de los Sidonios hasta Afec, en la frontera con los amorreos. Queda además la tierra de los Giblitas y todo el Líbano, hacia el este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Voy a echar delante de los israelitas a los sidonios y a todos los que viven en las montañas desde el Líbano hasta Misefrot-Maim. Tú ocúpate de repartir y dar posesión de la tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manases. Las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su parte cuando Moisés les dio tierras en la región oriental del Jordán. Les tocó la región que va desde Aoer a orillas del río Amón y la ciudad que está en medio del valle y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Seón, el rey amorreo, de Esbón hasta la frontera de los amonitas. Les tocó también Galad y el territorio de los sureos y de los macateos, más el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Sarca, incluyendo los dominios de Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot y Edrei, y que era el último de los israelitas a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Los de Jesur y Maaca no fueron echados de ahí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. A la tribu de Leví no le dio posesión Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor al Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho. Moisés repartió tierras a la tribu de Rubén, según el número de sus clanes, de modo que su territorio se extendió desde Aoer, a orillas del río Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y por toda la meseta de Medeba, hasta Esbón y todas las ciudades que están en la meseta Dibón, Bamot Bal, Bet Bal Meón, Hasa, Cademón, Mefat, Kiriataim, Sidma, Saret, Saar, que está en la colina del valle, Bet-peor, Bet-Gesimón y las laderas del monte Pisga, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Seón, rey amorreo de Esbón. Moisés había derrotado a Seón y a los príncipes de Madián que le servían, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Además, los israelitas mataron al adivino Balaam, hijo de Beor, y a muchos más. El territorio de la tribu de Rubén repartió según el número de sus clanes, incluía todas estas ciudades y aldeas, y llegaba hasta el río Jordán. También a las tribus de Gad les repartió tierras Moisés según el número de sus clanes. Les tocó Jazer y todas las ciudades de Gad, la mitad del territorio de los amonitas hasta la ciudad de Aoer, que está frente a Rabá, y la región que está en Esbón, Ramat, Mispa y Betomín, y entre Mahanaim y la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet-Aram, Bet-Midna, Sucot y Safón, que
era lo único que quedaba del reino de Sehón, rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía del lado este del río Jordán hasta el extremo sur del lago Cineret. Estas fueron las ciudades que sus aldeas les tocaron a los de la tribu de Gad, según el número de sus clanes. También a los de media tribu de Manasés les dio tierras Moisés, repartidas según el número de sus clanes. Les tocó todo lo que antes había sido de Og, rey de Basán, es decir, todo Basán desde Mahanaim, con las 60 poblaciones que pertenecen a Jair, la mitad de Galad y las ciudades de Astarot y Edrei. Todo esto fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manases, según el número de sus clanes. Estas son las tierras de Moisés, les dio a su propiedad en los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. Pero a los de la tribu de Leví no les dio tierras en propiedad, sino que les dijo: el Señor Dios de Israel es su herencia. Capítulo número 14. Estos son los territorios de Canaán que los israelitas recibieron como posesión, tal y como se les dieron a los sacerdotes Eleazar, Josué y los jefes de los clanes de las tribus israelitas. Los territorios se repartieron por sorteo entre las 9 tribus y media, como el Señor le había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés le había dado tierras al otro lado del Jordán a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manases, pero a los levitas no les dio tierras. Los descendientes de José formaron 2 tribus, la de Manases y la de Efraín, pero a los levitas no les tocó ninguna porción de tierra, sino solamente ciudades habitables con campos para criar ganado y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué, y Caleb, el ceneseo, hijo de Jefone, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región, y cuando volví le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des desde ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes de gigante Anac viven allí, y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas, pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo había dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser el Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anac. Después de esto hubo paz en la región. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado otra parte más histórica de cómo se repartieron las tierras, ¿no? Todas las tierras conquistadas, yo diría que tierras invadidas, ¿sí? Y que pues desafortunadamente, bueno, pues es que era lógico que los que estaban viviendo ahí pues iban a defender. Pero una cosa es que se defendieran y que murieran en la lucha, en la guerra, los soldados, y que tomaran posesión y derrocaran a los reyes. Y otra cosa es que mataran a los reyes, ¿no? Como si eso fuera muy importante. Pero bueno, pues así lo hicieron, mataban a los reyes, a su familia, a todos los príncipes. Y no solo eso, sino que quemaban las ciudades. Y no solo eso, sino que mataban a toda la gente, hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes. Ahora, eran devastadores, eran arrasadores. Ah, todo esto porque Dios les dijo que lo hicieran. Así dice esta historia. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿en dónde está eso que nos habla de que nuestro Padre Dios es todo amor, toda misericordia? Y muchos historiadores, pues yo he escuchado que dicen que pues, estas tierras, bueno, historiadores, teólogos, judaicos, ¿sí?, bíblicos, en donde dicen que esos pueblos habían cometido mucho desorden, esos pueblos se vivían en lo mundano, en lo terrenal, esos pueblos vivían en la idolatría. Y sí, pues cierto, ¿no? Ellos tenían sus dioses, y esto a nuestro Padre Dios pues nunca le ha gustado que nosotros volteemos a ver, ¿verdad?,
o adoremos a otros dioses que en realidad pues ni son dioses, ¿no? Son esculturas hechas por nosotros, o hacemos dioses a los fenómenos naturales que es creación de Dios. Pero bueno, miren, aquí lo interesante o lo importante que yo quisiera que ustedes tomaran es la acción de los israelitas conforme a lo que supuestamente, y digo supuestamente porque así no lo dice la historia, pero yo tengo mis dudas, yo, personales, eso es personal, de que Dios les había dicho que pues, extinguieran a todos, ¿no? Acabaran con todo. Una. Y la otra es de que pues se reparten las tierras y, y a todas las 12 tribus de Israel, ahí les van, y por eso se apoderan de todo ese lugar. Ustedes ven un mapa en el cual pueden ver ustedes que del lado del oriente, parte norte, ¿sí?, del territorio que estamos hablando, de allá de Jerusalén. En la parte norte está la tribu de Dan, y abajo está la tribu de Manases, y abajo está Gad, y abajo está Rubén, ¿sí?, hasta llegar al Mar Muerto. Eso es del lado oriente del río Jordán, pero del lado occidente, ya pegado al mar Mediterráneo, en la parte de arriba, en el norte, está la tierra de Neftalí y Aser, y tenemos la tierra de Zabulón, y abajo tenemos la tierra de Manases, y abajo tiene la tierra de Efraín, y más abajo tiene la tierra de Benjamín, y a un lado está la de Dan. Y más abajo está la tierra de Judá, de donde era Judas Iscariote. Bueno, entonces vemos aquí la repartición de las tierras de un lado del río Jordán y del otro lado del río Jordán. Hagan de cuenta que el río Jordán es una línea perpendicular, en donde empieza desde el lago de Galilea, que le dicen mar de Galilea, es un mar, es el único mar que no es salado, el lago de Galilea, y en la época de nuestro Señor Jesucristo, pues también le decían lago de Genezaret, o le decían lago de Tiberíades, porque Tiberíades construyó ahí una residencia, Tiberio César, entonces por eso le decían también así, pero en ese entonces pues era el lago de Galilea. Y el lago de Galilea hacia el sur va desembocando todo el río Jordán, hasta llegar al Mar Muerto, que está en la parte sur, ¿sí? Entonces, en la parte norte está el lago de Galilea, en el centro está el río Jordán, y que desemboca hasta el Mar Muerto. Y al final del Mar Muerto, pues tenemos esas ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, Amad y Zoar, en el valle de Sidim. Esto, pues, todo este territorio, pues es de los israelitas, porque así Dios se los había prometido, y se los dieron, y bueno, pues ellos ya lo tomaron en sus manos. Esto es la información histórica. Esto es lo que nos indica esta información, estos capítulos, ¿no? Y, y nos damos cuenta entonces que nuestro Padre Dios es quien les da ese territorio, ¿sí? De una manera, vuelvo a reiterar, criminal, ¿eh? Porque yo no tenía caso que mataran a toda la población. Pero como son muy elitistas, racistas, los judíos, los israelitas, pues no se iban a revolver con otra gente, ¿no? ¿Sí? Porque se revolvían con otra gente y agarraban las costumbres de otra gente. Sí, así como nosotros, ¿no? Nos llegan las costumbres de Estados Unidos, ¿sí? Y todo lo agarramos de allá, ¿no? Nos llegan las culturas de los chinos, y ahora, en la actualidad, pues, la cultura china es la que más está, atiborrando a la juventud, ¿no? Así somos buenos, ¿no? Igual que los israelitas, o sea que no nos podemos, presumir de que no, ay, no, nosotros jamás, ¿no? Nosotros somos incapaces de agarrar otras modas, otras costumbres, otras tradiciones, otras actitudes, ¿no? Entonces, porque pues hacemos lo mismo, caemos en la misma. Entonces, por eso es que estos señores, en esa época, pues no iban a aceptar quedarse con otra gente, con otras poblaciones y vivir con ellos, ¿no? Que los esclavizaran, ¿no? O los hicieran a un lado, ¿no? Que iban a agarrar a sus costumbres. Lo hicieron. Tiempo después, en el poderío de Babilonia, pues vemos que por eso Dios les da permiso al rey Nabucodonosor de que invada Israel y Judá, que eran los dos reinos que existían en ese entonces, porque se había dividido. Aquí no estaban divididos, pero ya después se dividieron en dos partes. En el norte era Israel y en el sur era Judá. Eran dos reinos, ya se habían corrompido.
Y no solamente corrompido de una manera equívoca, mundana y terrenal, sino que ya tenían ídolos y adoraban a los ídolos. Después de que Dios les dio todo, después de que Dios los sacó de Egipto, después de que Dios les dio el maná 40 años, después de que Dios los ayudó a que acabaran con toda esta pobre gente de sus reinos y les diera esta tierra para que ahí vivieran y ahí se extendieran y se reprodujeran. Después de que Dios les estuvo diciendo y haciendo mucho, cayeron en la idolatría y hacían sacrificios y sacrificaban a sus hijos a los dioses, así como los aztecas aquí, como los mexicas, ¿no? Que le sacaban el corazón a la gente, a las jóvenes, a los jóvenes, ¿no? Sí, que los sacrificaban, ofreciéndoles esa sangre que escurría desde las pirámides, que se le ofrecían al dios sol, al dios de la lluvia, ¿no? Pues imagínense, los israelitas hicieron lo mismo. Yo creo que por eso tienen algo de mexicano, ¿no? Algo de mexicanos. Nos parecemos mucho a ellos. Hacemos las mismas estupideces. La gente que está en la iglesia católica después se disuelve y empieza a cometer también estupideces, ¿no? Empiezan a creer en la Santa Muerte, se vuelven santeros, empiezan a creer en amuletos y empiezan a creer en los santitos, ¿no? Que creen que los santitos les van a hacer milagros. Y ahorita el más afamado, pues es supuestamente Judas Tadeo. ¿Eh? El único santo o el único apóstol, o el único discípulo que no le hicieron santo, pues es a Judas Iscariote. Y todo porque dicen que traicionó a Jesucristo. Ah, miren. Y Pedro, que lo negó, ese sí, ese no hay problema. ¿Sí? Tomás, que no creía en él, hasta verlo, también, ¿no? También. Lo que pasa es que como ellos no se fueron a ahorcar, no se fueron a suicidar, ¿verdad? Y Judas Iscariote, pues sí, trató, porque no se suicidó, ¿sí? Ni eso pudo hacer bien Judas Iscariote. Al final, hizo muchas cosas buenas, ¿no? Pero porque cuando nuestro Señor Jesucristo lo mandaba a predicar, pues cumplía con su deber. Pero al final, pues trató de ahorcarse y no murió ahorcado. Mateo solamente dice se fue a ahorcar, pero Lucas nos dice que se cayó la rama de donde estaba tratándose de ahorcar y del fregadazo se murió. No se le cayó un diente, ¿no? No, se murió. Pues ese sí se murió. Bueno, todo esto les digo y les menciono porque pues vemos que hay muchos errores. Nosotros como seres humanos nos tenemos que ir corrigiendo. Y aquí vimos esta historia pues, muy violenta, ¿no? De cómo es que se apoderan de los territorios, ¿no? Y aquí vemos también que hay un personaje que le pide a Josué que pues le dé las montañas, ¿sí? Porque a Moisés ya se las había prometido y él había sido muy fiel. Y dice ahí que él tenía 40 años cuando andaba con Moisés, ¿sí? Eso lo dice aquí en el capítulo 14, en el versículo 6 y siguientes. Miren, dice, los descendientes de Judá fueron Gijal para hablar con Josué. Caleb de Ceneseo, hijo de Jefone, le dijo: Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años, le dice, ¿sí? Era Caleb, entonces pues Caleb estaba pues diciendo, pues a mí también me toca un territorio, pues yo fui de espía, yo fui de chismoso y vine y le dije a Moisés cómo estaba el asunto y pues él me prometió que por haber sido fiel, fíjense, eso es ser fiel, ¿no? Ir de chismoso. Ah, no, porque después ahora dicen que ser chismoso es pecado. Bueno, ahí tomen ustedes como ustedes crean conveniente, ¿eh? Yo solamente se lo estoy remarcando, ¿no? Y aquí al señor a Caleb, pues hasta le dieron un territorio, ¿no? En las montañas que están ahí, ¿no? Sí, por eso te pido que me des la región montañosa que el Señor le prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí. A ver, aquí voy a hacer una pausa. Siempre nos han dicho, por ahí, ¿verdad? Nos dicen, hemos encontrado restos de gigantes enterrados, ¿no? Y ven que los gigantes enterrados pues medían como 5 metros de estatura, 6 metros de estatura, ¿no? Y y pues sí, sí existían los gigantes. Muchos dicen, no, pues es que esos eran extraterrestres y llegaron aquí, poblaron ciertos lugares y se hicieron de poder y acababan con otros reinos y se apoderaron de bastantes tierras. Y bueno, pues aquí está, ¿eh? Aquí está el dato. ¿Sí? No lo estoy inventando yo, aquí está el dato de que los gigantes sí existieron, ¿sí? Otros le dicen los Nephilim, así les dicen, ¿no?
Así les dicen, pero y lo mencionan en el Génesis. Bueno, pues aquí lo estamos mencionando con Josué y ya nos está diciendo exactamente dónde es, en donde el territorio de Caleb, ¿verdad? Que Moisés le había prometido que le iba a dar, ¿sí? Aquí en el versículo número 12. Ahí lo tienen, ¿eh? Por eso te pido que me des ahora la región montañosa. Los gigantes vivían en una región montañosa. Imagínense, en una montaña ellos vivían. Y tan grandotes que estaban que veían todo de lejos, ¿no? Hagan de cuenta que se subieron al edificio más alto de la ciudad. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven ahí. No era el único, había un montón de gigantes. Y que tienen ciudades grandes, pues sí, y bien fortificadas. Pues ni modo que tuvieran ciudades chiquitas, ¿no? Pues no caben. Sí. Está como cuando dicen, oye, ¿por qué la puerta que hacen en Jerusalén está muy grande, está muy alta, ¿no? Y todos dicen, es que para que pase el Altísimo. El Altísimo. Es que nuestro Padre Dios es alto, ¿no? Es que es para que pase el Altísimo. Ay, no, sí, de veras, que bueno, esas son las explicaciones que a veces da la gente, ¿no? Sí, porque recuerden que las puertas eran muy grandes para entrar, casi que, pues yo, ahorita no me acuerdo de la medida exacta, ¿no? Pero no eran de 2,20 como tenemos nosotros en nuestras puertas, ¿no? Pues, no, eran puertas creo que como de 7 8 metros, no me acuerdo, les mentiría, ¿no? No me acuerdo ahorita de la medida, pero eran bastante altas, ¿no? Grandes, ¿no? Y la gente decía, ¿y por qué las puertas están tan grandes? Pues es para que pase el Altísimo. Es el Santísimo, no el Altísimo, Santísimo de Santo, ¿no? No Altísimo de Alto. Bueno, pero aquí estábamos viendo que sí existieron los gigantes. Aquí está otro de los puntos que, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta de que sí existió gente así. Y es por eso que hoy en día, pues han encontrado restos, esqueletos de 5 o 6 metros, lo pueden buscar ustedes, ¿verdad? Sí, y está ahí en internet, luego se van a dar cuenta, ¿no? Y unos cráneos grandísimos, el cráneo casi del tamaño de nosotros, ¿no? De una persona, ¿no? Sí, ¿no? Porque están grandísimos estos fulanos, ¿no? Según la ciencia, pues ya nos indica que ese tipo de personas, pues tenían problemas de salud, porque la presión que ejerce la fuerza de gravedad es mayor hacia ese tipo de seres, ¿sí? Entonces, tienen problemas de las articulaciones y tienen problemas de circulación, porque no es lo mismo ustedes vivir a nivel de tierra que vivir a nivel pues, de 4 o 5 metros de altura. Es como cuando nos vamos al mar, ¿no? Que dice el doctor, ay, usted ya tiene problemas de la presión, usted tiene problemas de la circulación, usted tiene problemas en las articulaciones. Váyase a vivir al nivel del mar. Ay, doctor, pero pues ¿cómo? Pues si no tengo dinero. Pues sí, pues es lo único que le puede ayudar irse a vivir a nivel del mar, que es más abajo, ¿no? Pero si viene a la Ciudad de México, nos estamos aquí en México, pues estamos más altos, ¿no? Es una situación más precaria, más difícil, ¿no? Bueno, este, bueno, y no, solamente quiero recordarles a ustedes, por último, que Josué aquí en el capítulo 13 muy claramente dice que Josué era ya muy anciano, ¿sí? Y el Señor le dice, ya estás entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Quiero recordarles a ustedes que Moisés pues duró 120 años y ya pues era la cifra que el Señor había dado para que los israelitas no vivieran más que 120 años. Y Josué nos dice la historia que pues él vivió 110 años, 10 años menos que Moisés. Pero aquí no nos dice cuántos años tenía Josué cuando el Señor está diciendo que todavía hay muchas tierras por conquistar, según esta historia que tenemos aquí. Otro punto, quiero explicarles a ustedes que la tribu de Leví, pues no le iban a dar ninguna propiedad, porque ellos se iban a dedicar al templo, se iban a dedicar a las cosas del Señor. Ellos no iban a trabajar, iban a andar de baquetones, de holgazanes, de vivir de lo que la gente les iba a dar. Lo que vulgarmente hoy en día le decimos el diezmo, ¿no? La limosna, ¿no? Recuerden en la época de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después de la resurrección de Él, viene el tiempo de Pentecostés. Pente significa 50, costés cosechas.
Eran las cosechas que la gente le ofrecía a Dios por medio de los sacerdotes levitas y le daban el primer fruto de su tierra, el primer animal que tenían de crianza, ya sea de cordero, ya sea de cabrío, ya sea pues, de algún ganado que tenían, ¿no? De algún buey, no estoy diciendo de animales, no estoy insultando a nadie. Entonces, le daban a los levitas, ¿sí? Una porción para que ellos vivieran, para que ellos satisfacieran sus necesidades. Nos menciona aquí que pues sí les dieron un territorio para pastar o para criar animales, pero pues para tener los animales que les daba la gente, ¿verdad? Porque pues, ¿dónde los iban a meter? Ni creo que los metieran en la recámara, ¿no? O en el comedor, ¿no? Como ahora, hoy en día, ¿no? La gente tiene sus animalitos, sus perritos, ¿verdad? Tienen perritos, tienen gatitos, tienen conejitos, tienen canarios, tienen pericos, sí, tienen tortugas, tienen peces. Y todos los animales viven en el departamento. Dije animales, no estoy hablando de los maridos, ¿eh? O sea, los animales, lo que son los animales, ¿no? Todos viven ahí amontonados. No, pues en aquel entonces, Josué les dio un territorio a los levitas, pues, que pudieran ahí tener los animales que les daban como ofrecimiento al templo del Señor. Y a ellos no les dio ningún territorio, como aquí el territorio que le dio a Caleb, ¿no? El de los gigantes, ¿no? Pues como ven que también pues, a los gigantes les dieron sus guamazos, ¿verdad? Guamazos, ¿no? También les poncharon su pañal, también los derrocaron, los derribaron, aunque grandotes, pero entre más grandotes, más fácil caen y el fregadazo es más duro, ¿sí? Y bueno, quiero pues, decirles a ustedes que pues esa es parte de la historia, la estamos leyendo, la estamos entendiendo. Les vuelvo a reiterar, yo no estoy muy de acuerdo con toda esa bola de asesinatos que se llevaron a cabo para tomar las tierras, ¿no? Sí, pero bueno, pues es la historia que se nos está mencionando. Dista mucho de lo que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos predicó. Afortunadamente nosotros somos cristianos, somos católicos, somos creyentes en el Mesías, seguimos a Cristo. Si todas las religiones que aman y creen en nuestro Señor Jesucristo, bien. Los judíos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, mal. Oh, de veras, es que están bien tontitos, ¿no? Aunque son los consentidos de mi Padre Dios, ni modo. Así son, ni modo. Así son los consentidos de nuestro Padre Dios. Así son, pues ni modo. ¿Va? No creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó una doctrina muy hermosa, ¿sí? Muy total, muy capaz. Y nos dijo muy claramente, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se encierra toda la ley de Dios. Que Dios te bendiga.